10 de la mañana, 20 minutos. Les dije que íbamos a hablar con Darío Lopérfido porque la fuerza política en la que él está integrado, algunos abogados muy reconocidos, le han hecho una presentación de una denuncia judicial contra este dirigente vaticanista, no sé cómo llamarlo, Grabois. Darío, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, Darío, tu mirada y obviamente la síntesis de esta denuncia y las razones que son claras en la denuncia, pero bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco a nosotros y a la audiencia de qué se trata esto. Sí, mira, en ocasión de los sucesos que hubo en Entre Ríos, cuando Grabois encabezó un grupo que se metieron con Dolores Echeverri y ocuparon el campo y todo eso que tuvo tanta repercusión, en las redes sociales apareció un video de hace un tiempo, de 2018, donde él hacía una declaración ante un ámbito cerrado, en el que decía claramente que nosotros salimos a la calle, nosotros hacemos cosas básicamente porque queremos plata, no estamos haciendo la revolución, nosotros así sacamos más plata al Estado. Y una larga explicación de algo que para mí siempre lo supe, o sea, que hay grupos que lo que hacen es extorsionar a los gobernantes diciendo: si no me das plata, te saco toda la gente a la calle, te corto la 9 de julio, te corto en una provincia. Ustedes lo supieron bien también, claro, en una época con Milagro Sala, pero era muy elocuente la manera que decía, lo decía. Estaba admitiendo lo que todo el mundo sabe y que practican la extorsión. Eso es una extorsión, claramente. Uh-huh. Si yo te digo: mirá, Rosario, si no me das plata, voy a ir con 2.000 personas a la puerta de tu casa y voy a estar con bombos y haciendo una vez, y si saliste voy a insultar, es una extorsión. Entonces ahí con los abogados de Mejorar, que aparte son muy buenos abogados y se dedican a la política, entonces decodifican la cuestión política judicial al mismo tiempo muy rápido, presentaron una denuncia, Yamil Santoro, José Magioncalda y el doctor Facio, presentaron una denuncia por extorsión y asociación ilícita. Sí. Y para mí la respuesta es esa, ¿no? O sea, básicamente el hecho es una extorsión. Él está admitiendo una extorsión cuando habla, claramente. Dice: nosotros hacemos lío en la calle para sacar plata al Estado. Porque si no hay manera, y esa es la manera que tenemos. Lo dice en un video, en los medios y en las redes sociales. El video se puede ver y cualquiera que lo vea va a llegar a la misma conclusión que yo. Él está diciendo: nosotros salimos a la calle y hacemos manifestaciones para que nos den plata. Si uno lo constata en la historia, también tiene que decir que esto le resultó efectivo, porque así tuvo mucho dinero del gobierno de Cambiemos, ahora ocupa una parte importante del Ministerio de Desarrollo Social, y sigue con esa metodología que ahora tuvo un traspié, porque lo que hizo con el campo de los Echeverri fue un papelón extraordinario, digamos, un papelón descomunal, hacer una alianza con una hermana para perjudicar a la madre y a los otros hermanos y meterse en un campo, y terminó en un bochorno. Sí, una cosa, además de novela, de meterte en una historia personal, de decir, hay un aprovechamiento, quedó la sensación de ser un cobarde, un ilustre cobarde, porque hablaba desde Recoleto, Palermo, no sé dónde vive, mientras Dolores Echeverri estaba en su campo, decía: te acompañamos, te queremos, sé que nunca puso el pecho, nunca puso el cuerpo. Bien a los Firmenich, bien a los, digamos, a los setentosos que se salvaron todos y que nadie sabe cómo, ¿no? Claro, bueno, y sí, y ahí como nombrás a Firmenich, porque a mí también me hizo acordar mucho a Firmenich, a esos videos que grababa Firmenich en los 70, bueno, son estos jóvenes que aparte, Firmenich ya no es joven, pero en ese momento lo era, que hacen una lectura curiosa entre el catolicismo, porque Firmenich era muy católico también,
provenía de una militancia católica. Sí. El catolicismo y la violencia presuntamente en defensa de los pobres. Termina siendo la violencia, después la sufren los que lo siguen y ellos terminan siempre preservados. Firmenich, cuando claro, mandó a que la gente vaya a pelear contra la dictadura, se quedó en México, ¿no? Y mandó y asesinaron a todo el mundo. Grabois, lo que vos decís, hizo una cosa, mandó unos militantes con la pobre mujer esta, Dolores Echeverre, y él se quedó y después hizo un video como en tono amenazante, como los hacía también Firmenich. Ahora, más allá de que nosotros hacemos la causa, porque es obvio que ahí hay una extorsión, obvio, es interesante también para poder remarcar y reflexionar cuáles son las metodologías de este tipo de gente, Grabois, Milagro Sala y muchísimos que están en el país. Y yo no puedo dejar de evitar la reflexión de el extraordinario desastre y el extraordinario error de Bergoglio, ¿no? O sea, porque Bergoglio le dio mucha centralidad política a esta persona, o sea, a Grabois. Como Bergoglio lo recibía y todo el mundo sabía que él lo llamaba por teléfono y Bergoglio lo atendía, y eso en política, cuando uno está formando grupos o incide ante la política, eso vale mucho, ¿no? Y decir que uno tiene el aval del Papa sirve mucho para tener influencia política y para poder Darío, hablar con yo en el 2013, cuando vi por primera vez la foto de Milagro Sala con el Papa, que además, bueno, viste que arman todo un circo, se disfrazan de originarios, hacen siempre esas cosas, sí, ¿no? Sí. Bueno, ese día discutí mucho con amigos periodistas, pero mucho mal. Justo yo estaba en un asado con unos amigos y yo les decía, esta foto es tan mala, porque primero olvida a las víctimas, segundo, legitima a la victimaria y, digamos, simbólicamente tiene una potencia porque está avalando, no, pero no es así, estás equivocada, es solo una foto. A ver, una cosa es que yo me saque una foto con el Papa, es distinto, que yo me saque una foto con el Papa, que soy Rosario Agostini y nadie, digamos. Y otra cosa es que el Papa, también cambio la primera persona, que el Papa se saque una foto con algún personero de estos, ¿no? Que tienen trascendencia pública, que manejan miles de millones de pesos porque el gobierno se los da, que tienen seguidores, etcétera. Porque ahí el Papa se está sacando una foto con ellos. En muchos casos. Claro, también. Claro, sí. Cometen delitos. El Papa impregna, ¿no?, mucho con su presencia. Y yo creo que, él tiene una ideología que para mí es muy nefasta, porque es una ideología vinculada al pobrismo, sí. Cuando en realidad el pobre, si a mí siempre me preguntan, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un pobre? Lo mejor que le puede pasar a un pobre es dejar de ser pobre, ¿no? O sea, si uno pudiera hacer un milagro en el mundo, diría, a mí me gustaría que toda esa gente que es pobre en el mundo deje de ser pobre. El Papa no, el Papa le da como un lugar estratégico en el pensamiento y se mezcla con toda esa liturgia del peronismo y los pobres, que ya sabemos que no ha solucionado nunca nada en la historia de la Argentina, y que lo que ha hecho el peronismo desde los 40 hasta ahora es que cada vez haya más pobres, y que cada vez hay más pobres, aparecen los que usan a los pobres en regímenes feudales, o gente como, volvemos al ejemplo, Milagro Sala o ahora Grabois, que usan a los pobres para hacer política. Y el extraordinario error, que hasta hubo una cosa que a mí me parece increíblemente patética. Cuando terminó el episodio del campo de Echeverre, la iglesia oficialmente, la Iglesia Católica Argentina, tuvo que salir a hacer un comunicado diciendo que la Iglesia Argentina reconoce y defiende la propiedad privada. Una cosa pero en el minuto 95 de la largue, digo, o sea, ya estábamos en tiempo de descuento, y en el minuto 95, cuando ya vieron que el resultado era irreversible, salen con un documento. Es casi nuestra neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Y aparte, como el Papa en silencio y mandando a la Iglesia Católica Argentina a hacer eso. Y es una cosa muy tremenda, porque, o sea,
el provincianismo malentendido del Papa lo que ha hecho es que ocupe el lugar que ocupa, y que en lugar de ocuparse y de trabajar por la fe de los católicos, porque yo soy una persona muy respetuosa de la fe de los católicos, y tienen todo el derecho del mundo a expresar su fe y quieren sentirse representados por la máxima jerarquía católica, a estar incidiendo en la política argentina de la peor manera y con los peores personajes. O sea, es muy complicado este asunto, porque el Papa Bergoglio simbólicamente pesa en el mundo. O sea, entonces, en lugar de reivindicar la ejemplaridad, ¿no? Uno podría decir que el Papa apoya en todos los lugares del mundo gente ejemplar, gente que trabaja para descubrir una vacuna, chicos que se forman, porque hay en el mundo, no hay que tener una mirada optimista, chicos que se forman para investigar y conseguir que se produzca determinada cosa que beneficia a amplios sectores de la población. En lugar de defender el esfuerzo, el mérito, el trabajo, el Papa le dio carta libre a tipos como Grabois y, como vos bien marcabas antes, en su momento a Milagro Sala, que, como nosotros planteamos en la causa, extorsionan para obtener, tal cual. Para obtener prestigio político y para obtener dinero. En muchos casos cometen delito y tienen actitudes como estas de ir a mandar a unos militantes medio abombados a un campo y quedarse en el centro y no ir nunca, y hablar desde ahí de que defienden a los pobres. Muy, muy complicado todo el panorama. Pero bueno, toda la explicación fue para explicar el porqué de esta denuncia, Rosario. Bueno, la verdad es que me parece bien, alguien lo tenía que hacer. Yo también todo el tiempo dije que Grabois debía ser denunciado, además, como instigador a cometer delito, ¿no? Digo, la instigación permanente a la toma de un terreno y demás, a la toma, al abuso sobre la propiedad privada o la violación de la propiedad privada, también. Pero acá los fiscales, viste, yo espero a veces un milagro, espero que un fiscal haga algo per se, que nadie tenga que ir a denunciar. Si hay un delito flagrante cuando él sale y habla de, bueno, van a venir las tomas y vamos, no sé, es flagrante, hay que denunciarlo, pero bueno, la verdad es que la justicia argentina, como siempre, también muy politizada en un punto, se complica todo y nada, honestamente es muy difícil vivir en la Argentina con esta sensación permanente. A Milagro Sala no la denunciaba nadie tampoco, o sea, quiero decir, ningún fiscal actuaba de oficio, a nadie se le ocurría, todos veíamos lo que pasaba, porque éramos todos los jujeños, y a nadie se le ocurría, ningún fiscal iba a pedirle media explicación. Bueno, con Grabois hoy está pasando lo mismo, ¿no? ¿Sabes? Lo que pasa, coincido con vos y me acuerdo perfectamente de la época de Milagro Sala, que ya era una cosa impresionante. Claro. Uno decía, ¿cómo puede ser? Yo me acuerdo que me enteraba de las cosas viendo me acuerdo que unos famosísimos informes que hacía La Nata. Sí. Yo en Buenos Aires, digamos, viendo el programa de La Nata, o cosas que me contaba Gabriel Levina hace muchos años. Sí. Y es verdad, hasta que no cayó en desgracia política, no avanzaban, no había causas. Y esto también tiene que ver con que la justicia argentina tiene, en algunos casos, dos condimentos muy importantes. Por un lado, tienen ideológicamente, han ido entrando jueces y fiscales. Hay una cantidad impresionante de jueces y fiscales que defienden este tipo de cosas. La verdad es esta. Fiscales garantistas, profundamente ideologizados, como dijiste vos, que defienden un pensamiento que yo diría pasa de ser garantista a convertirse en casi complicidad, casi mafioso, porque esto de decir yo banco y me hago el tonto cuando alguien está diciendo que va a cometer un ilícito, es como si alguien dijera, yo voy a matar a esa persona y ningún fiscal hiciera nada y después va y lo mata. Bueno, fuiste cómplice de que matara a esa persona. Obvio. Cuando esta gente dice, voy a meterme en propiedades privadas, que pueden ser de gente de fortuna, pero pueden ser de gente pobre, porque en este tiempo en Argentina hay gente metiéndose en campos o en terrenos de gente que compró ese terreno
como con sus ahorros, con la ilusión de hacerse una casa o Exactamente. o que lo tiene de herencia. O sea, porque acá se habla siempre, estos hablan siempre de sacarle al que más tiene, pero no, lo que ellos quieren es agarrarse tierra, sean de quien sea. Si eres una persona de clase media, se la agarran igual. Y por el otro lado, hay mucha cobardía también, mucho funcionario judicial cobarde, que así como Grabois dice que extorsiona a los gobiernos para sacarle plata, también tienen miedo de la extorsión y también tienen miedo del escrache que estas organizaciones le pueden hacer. Porque yo también me acuerdo lo de Milagro Sala, también, o sea, si un fiscal se metía con ella, la iba a pasar mal, él y su familia, porque era una organización mafiosa. O sea, tal cual, cada sí. persona que se oponía a Milagro Sala, en la cosa más simple de no cumplir lo que ella le ordenaba, le sacaban la casa, les pegaban, o sea, bueno, entonces mucho funcionario judicial cobarde también hay, ¿no? Que le tienen miedo a estas personas, que es, digamos, cuando la institucionalidad de los países y cuando todo se empieza a complicar, es cuando los jueces le temen a los autoritarios. Eso a lo largo de la historia del siglo XX hay muchísimos ejemplos de cómo empezaron a pasar cosas malas cuando los jueces empezaron a tenerle miedo a los autoritarios y a mirar para otro lado. Bien, Darío, me quedaría horas hablando contigo. Me parece que tenemos, así como la Argentina nos da mucha letra. Por último, quiero cerrar con algo que yo recuerdo perfectamente. En los tiempos del terrorismo, a ver, voy a ser clara con esto también. Terrorismo es lo que pasó ayer en Viena, lo que pasó también en Afganistán, donde mataron a estudiantes, pero terrorismo también fue jóvenes imberbes que acá ponían bombas y mataban gente durante un gobierno democrático, y terrorismo también fue un brazo armado paraestatal como la AAA que armó el peronismo también durante el gobierno democrático. Claro. Digo, a todas las cosas por su nombre, ¿no? Porque si no, viste que parece, no sé, uno es terrorismo de primera y otro es terrorismo de segunda. Bueno, en aquellos tiempos, como sabrás, obviamente, para los que son muy jóvenes o lo que fuere, los curas digamos, que hoy se llaman los curas por la villa, no sé qué, se ponen, viste, esos nombres raros, era el tercer mundismo, ¿no? Es el movimiento tercermundista dentro de la iglesia, que operaba concretamente apoyando a muchos de estos jóvenes imberbes que salían con las armas a hacer la revolución y mataban gente. Pues no eran idealistas, eran asesinos. Exacto. ¿No? Y hoy, claro, la reexpresión de ese tercermundismo, que además era tercermundismo muy culto, ¿viste? Era gente teológicamente impecable y demás. Hoy, el tercermundismo subdesarrollado es Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano, ¿no? Porque, digamos todo, a ver, no me imagino un par de curas tercermundistas que conocí, que tuve, no sé si la suerte, pero que conocí porque eran amigos de mi familia. No me los imagino llegando a Papa y cobrándote $50 para la bendición de los miércoles, ¿no? O 50 euros, ¿sí? Porque muchos de ellos realmente predicaban y vivían como predicaban. Bergoglio vive por derecha, como toda la Iglesia Católica, la casta que gobierna la Iglesia Católica, y predica por izquierda, oprimiendo a los pobres de toda pobreza, sin destacar a los humildes con dignidad. Bueno. Sí, yo coincido con vos, porque es lo que viene de esto, lo que va a quedar como conclusión desafortunada de esto, es la extraordinaria mala influencia de Bergoglio, porque no es poco, es muchísimo. Fíjate que cuando un papa usó su palabra para defender a un pueblo del autoritarismo, como fue Juan Pablo II, cuando por primera vez va a Polonia y acompañar a los católicos que estaban siendo víctimas de la represión del comunista por muchos años, o sea, cómo él corrió el mundo hacia el lado de la defensa de la libertad, ¿no? Cómo corrió, digamos, cómo ayudó a los católicos a vertebrar un discurso en defensa de la libertad, incondicionalmente, de la libertad. El legado de Bergoglio va a ser llenar el mundo de
de jóvenes como este Grabois o de haber avalado a Milagro Sala, que reivindican y ejercen la violencia. Es muy complicado que desde la máxima autoridad religiosa católica esa persona haga eso, porque él está visto que no lo contiene después. O sea, no es que después, cuando estos muchachos van a hacer algo así, los llama y le dice, no, no hagas esto. Ahora, primero, como se usa mucho esta palabra ahora, pero los empoderó. Tal cual. O sea, no es lo mismo una persona que dice, voy a pedir plata y voy a juntar gente para tomar un campo y esto, que lo hace desde la nada, cuando el que lo hace, no es lo mismo cuando el que lo hace es el amigo del Papa. Exacto. O sea, eso le abre todas las puertas, eso le ha abierto todas las puertas. De hecho, él tiene llena de funcionarios la administración del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Todo eso por qué? Porque es Grabois y es un chico brillante intelectualmente. No, es porque es el amigo del Papa, porque es el que vende la influencia del Papa. Ahora, el Papa, o sea, se le va de las manos, hace todo esto y se le va de las manos, y así como en su momento avaló operatorias ilegales, violentas de Milagro Sala, ahora ya ha sido, digamos, una constante, porque ahora lo hace con Grabois, y ahora no puede despegarse, porque ya está, ya hay muchísimos testimonios, ya hay muchísimas fotos, ya hay muchísimos comentarios que se sabe que hasta el Papa dijo, hasta en un momento, este muchacho podría hasta ser presidente. O sea, vos fijate el desfase intelectual que tiene Bergoglio. Estamos con problemas. Estamos en problemas. Pero bueno, un detalle más. Bueno, no puedo terminar nunca de esta charla, pero me encanta. O sea, nos tenemos que juntar a comer un asado algún día cuando todo esto pase y en la Argentina haya libertad y nos podamos juntar un rato. Pero... sería extraordinario. Claro, la imagen crística que está construyendo de sí mismo Grabois es impresionante. Hay un libro muy interesante sobre la muerte del Che Guevara y la imagen crística esta del Che, ¿no? Que la barba, el pelito y demás, de ese Cristo imaginado desde Occidente, por supuesto, de ese Jesús imaginado desde Occidente, ¿no? Bueno, y este changuito que se deja la barbita y los pelitos, primero en la imitación del Che y de la imagen crística del Che, ¿no? Es también todo un dato semiológico para analizar. Pero bueno, Darío, podríamos estar hasta la 1 y pasarnos y hacer un desastre en esta radio. Así que seguimos charlando en otro momento. Te mando un abrazo enorme y gracias por esta conversación. Un gran abrazo, Rosario, siempre con el cariño de siempre y siempre a disposición tuya. Gracias, mi vida. Un abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos. Adiós. Vos también. Chao. Chao, chao. Gracias.